Intifada Radio, México. 1.500 personas han sido infectadas por este mal. Más de 130 han muerto. Sus habitantes creen que la ciudad entera está infectada. Tienen la esperanza de que los cubrebocas impidan la entrada a la boca o nariz de cualquier partícula que contenga el virus. Intifada Radio. Solo podría ser cuestión de tiempo el poder ver esta misma imagen en Nueva York, París o Londres. En Hong Kong ya es una realidad. La gente teme que el SARS no solo pueda esparcirse por toser o estornudar, también por contacto directo. Desde entonces ya nadie se saluda de mano, nadie intercambia tarjetas de presentación. La gente ya no usa los teléfonos públicos. Las máquinas públicas han quedado en el olvido. Ya nadie usa los pasamanos. Una simple tos en el metro desencadena una ola de pánico. Algunos expertos predicen el derrumbamiento en la sociedad. Apareció como por arte de magia. Estaba fuera del radar de todo el mundo. En febrero todos hablábamos del impacto que tendría la guerra de Irak en el turismo, en los precios del petróleo y en la bolsa de valores. El SARS golpeó fuerte. Y de repente no solo dejamos de ver gente en los aeropuertos, no solo dejamos de ver gente en las tiendas, también nos preguntamos qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi familia. Please cover your nose and mouth when sneezing or coughing. Wash hands with liquid soap regularly. And wear mask if you have respiratory tract infection. Para ayudar a detener la propagación del SARS, era fundamental saber cómo llegó la epidemia a Hong Kong. Las investigaciones de médicos coinciden en una persona. El 21 de febrero de este año, el profesor Liu Yanlun, un especialista médico, se registró en el Hotel Metropole en Hong Kong. Liu había regresado de la provincia de China, Guangdong, y estaba de visita en Hong Kong para asistir a una boda. Pero el profesor Liu enfermó, llevando consigo un grave problema en el pecho. El personal del hotel recuerda cómo tosía y estornudaba desde que se registró en el hotel. Después tomó el elevador hacia el 9º piso del Hotel Metropole. En el trayecto, Liu se encontró a un hombre de negocios chino-americano llamado Johnny Chen. Chen también estaba hospedado en el 9º piso del hotel. El profesor Liu había llegado a Hong Kong, una de las ciudades más pobladas del mundo, cuando su nivel de contagio era alto. Liu sabía lo enfermo que se encontraba. 2 días después llegó al hospital Kwong Wah en Hong Kong. En un principio los doctores pensaron que la condición de su pecho no era más que otro caso de influenza. Pero Liu, agonizante y sin aliento, reveló que secretamente estaba tratando de contener un brote mortal de un nuevo tipo de neumonía en el sur de China. Este era el virus asesino al que pronto se le llamaría SARS. Conocido como el paciente cero, el profesor Liu habría desencadenado una epidemia. Mientras los doctores escuchaban sus confesiones, poco a poco se fueron dando cuenta de que más de 70 trabajadores de salud estaban infectados. Esto sucedió antes de que el profesor Liu muriera. En un inicio, los síntomas del SARS eran un poco notorios: dificultad para respirar, ataque de tos y temperatura alta. Muy parecido a una gripe, pero los síntomas no terminan aquí.
Después de algunos días, el paciente desarrolla una pulmonía de grandes magnitudes y lucha por llevar aire a los pulmones. Sin tratamiento ni medicamentos que le ayuden a contrarrestar este mal, el paciente pierde el aliento. Sin un tratamiento con oxígeno o la falta de un fuerte sistema inmunológico, las probabilidades de vida del paciente son pocas. Durante este tiempo, los pulmones del paciente se van llenando de agua. Como último recurso, se lleva oxígeno a los pulmones por medio de ventiladores. El SARS se propaga con gran rapidez. Después de la muerte del profesor Liu, y en menos de un mes en Hong Kong, hubo un desastroso desencadenamiento del mal que generó pánico. En pocos días se reportaron 200 casos de SARS en una sola área habitacional. Amoy Gardens, en un conjunto residencial de 33 pisos. Aquí se comprueba que el SARS puede ser transmitido de persona a persona, aun siendo desconocidas una de la otra y a una velocidad alarmante. Ana Joen vive aquí y vio cómo la epidemia se propagó por todo Amoy Gardens. Los primeros días fueron 4 casos. Al día siguiente 20, al día siguiente 30, al día siguiente 40. Fue ahí cuando me asusté. Murieron 14. Los científicos comenzaron a creer que el virus del SARS también podría transmitirse por el contacto de lugares comunes, como los botones del elevador o las manijas de las puertas. Como lo leí en los periódicos, quizá con el contacto, quizá con la respiración, expulsan el virus. Después uno llega y toca la superficie del elevador. Y ya son más de 200 en esta cuadra. Quizás solo por haber tocado cualquier cosa. Los científicos estaban desconcertados. La mayoría de las enfermedades infecciosas se mueven en dirección horizontal, a través de los pasillos, de vecino a vecino, pero el virus del SARS se movía en dirección vertical, hacia arriba. Sin tener claro el método exacto de transmisión, el gobierno de Hong Kong declaró estado de emergencia. En una operación masiva de cuarentena, evacuaron a todos los habitantes del área infectada, Amoy Gardens, y fueron aislados en un campamento abandonado. Inmediatamente le siguió una emergencia a gran escala con el desplazamiento de funcionarios para desinfectar el área. Hong Kong siempre ha contado con equipos especiales para el combate de nuevas formas de influenza provenientes de China. Este laboratorio está en la línea de fuego en esta batalla. Y quien encabeza la pelea es el experto mundialmente conocido, profesor Malik Peiris. A principios de marzo, el profesor Peiris comenzó a examinar los tejidos de pacientes que tenían la nueva y misteriosa forma de neumonía. Un lunes por la mañana, mis colegas y yo estábamos observando las células que habían sido inoculadas. Y en la biopsia del pulmón de uno de los pacientes que tenía una muy severa neumonía, vimos algo muy extraño. Una de las cosas que hicimos fue observar a través del microscopio electrónico y pudimos ver cómo esas células se formaban. Eran cientos de partículas de virus dentro y fuera de ellas. Vimos cómo esas células iban muriendo. El SARS literalmente se estaba comiendo el pulmón del paciente. Este no era un virus ordinario. Espada Radio, México. En la batalla en contra de la propagación del SARS, los investigadores han tenido que unir pieza por pieza los movimientos del profesor chino, quien llevó por primera vez el virus a Hong Kong. Descubrieron que ese día pudo haber regresado de la provincia Guangdong, en la frontera del sur de China. En la capital de la provincia de Huangzhou, formalmente llamado Cantón, el profesor Liu trabajaba como asesor en uno de los hospitales de la ciudad. En noviembre del año pasado, 5 pacientes habían muerto de una misteriosa enfermedad. Las autoridades chinas no tenían idea de que los pacientes estaban desarrollando una neumonía de magnitudes inimaginables.
Durante diciembre del 2002 y en enero del 2003, la epidemia se abrió paso. Pero el secreto no fue revelado al resto del mundo. El profesor Liu y las autoridades médicas chinas habían descubierto una tendencia alarmante. Muchos de sus pacientes eran campesinos que trabajaban con aves. Igual que millones en el sur de China, habían estado en estrecho contacto con patos, gallinas y algunos otros animales de corral. En los poblados y ciudades al sur de China, gallinas y otros tipos de animales casi siempre viven en contacto directo con el desagüe. El primer paciente del profesor Liu, un campesino, también había estado en un mercado cercano al pueblo de Foshan. Este lugar es una pesadilla biológica. Las jaulas de las aves están sobre las jaulas de los perros. Las aves de corral se hierven y se venden con plumas, como artículos de primera necesidad. Aquí los humanos están en estrecho contacto con toda clase de animales vivos y muertos y los virus que traen consigo. Pero el SARS no es el primer virus mortal que proviene del sur de China, un yacimiento de enfermedades inexplicables. El profesor Peter Corson ha estudiado el origen y la propagación de nuevas enfermedades. Desde hace tiempo todo el mundo sabe que el sur de China ha funcionado como una cámara de incubación de un gran número de interesantes infecciones respiratorias y probablemente ese sea el caso desde hace cientos de años. El profesor John Oxford es un experto en enfermedades respiratorias como la influenza. También señala el sur de China como una cámara de cultivo. El sur de China parece ser el origen de muchas de esas infecciones y efectivamente, en el pasado también fue el origen de muchos brotes de influenza y creemos que la influenza es la yuxtaposición de muchos factores. Primero que nada, la gente vive en esa área en condiciones de sobrepoblación y están viviendo muy de cerca con cerdos, gallinas, gansos y patos. Por lo que posiblemente al estar en contacto con estos animales y aves, están en contacto con el virus de la influenza y el SARS. Recuerdo recientemente haber leído un artículo de El Campo en el sur de China, en donde los cerdos son alimentados directamente de los desperdicios de los restaurantes y las sobras de las gallinas sirven de alimento para los cerdos. Así se entiende cómo se hace posible la mezcla e intercambio genético de virus y bacterias en este tipo de situaciones. El mal que el profesor Liu estaba tratando en secreto era una nueva forma de neumonía causada posiblemente por una especie de virus mutante de algún ave o animal. En la mañana del 21 de febrero, el profesor Liu se preparaba para asistir a una boda en Hong Kong. En el hospital en el que trabajaba en Guangzhou, hizo un avance importante. Descubrió que los anticuerpos que luchaban en contra del virus del SARS no existían en un ser humano normal y saludable. Los anticuerpos solo aparecen en los pacientes que están luchando en contra del SARS, por lo que el virus es nuevo para los humanos y solo pudo haber venido de los animales. Cuando Liu compró el boleto para viajar a Hong Kong, sabía que en el sur de China había cientos de pacientes que estaban siendo tratados en contra de una nueva enfermedad. Y esta información era un secreto de Estado en China. Lo peor de todo era que la infección se estaba propagando rápidamente entre el personal del hospital de Liu. Al abordar el autobús, el profesor Liu llevaba consigo el regalo de bodas. Y también un secreto: estaba enfermo. Aún es un misterio si él sabía que era portador del virus del SARS. Liu tenía tos seca, uno de los primeros síntomas del SARS. Por haber infectado a cientos de personas, los investigadores médicos le llamaron el gran transmisor del nuevo virus. En su viaje hacia Hong Kong, padeció de fiebre. El paciente cero estaba a punto de llevar el virus del SARS fuera de China.
Pero el mortal virus no se detuvo en el hospital de Hong Kong, en donde murió el profesor Liu. Pocos días después, Johnny Cheng, un hombre de negocios chino-americano, también sería infectado con la enfermedad. Había subido al 9º piso del Hotel Metropol en el mismo elevador que el profesor Liu mientras este tosía. El 23 de febrero, Johnny Cheng compró un boleto de avión en el aeropuerto Hong para hacer un viaje de negocios a Vietnam. Cheng se había convertido en el paciente 01. Se convirtió en el siguiente gran transmisor. Aterrizó en el aeropuerto Hanoi, en Vietnam, y se dirigió a la ciudad. Johnny Cheng llevaría el virus del SARS a Vietnam. Aileen Plan, quien lleva la oficina de la Organización Mundial de la Salud en Hanoi, cuenta la historia. El riesgo más grande para Vietnam es la llegada al país de alguien que no sabe que está infectado del SARS. Un hombre de negocios chino-americano llegó de Hong Kong. Estaba enfermo y fue internado en el hospital francés de Hanoi el 26 de febrero. Esa noche en Hanoi, 5 días después de haberse encontrado con el profesor Liu en Hong Kong, Johnny Cheng desarrolló fiebre. Cheng fue ingresado en un hospital de Hanoi. Fue tratado por Carlo Urbani, un doctor italiano radicado en Hanoi. El doctor Urbani fue la primera persona en describir los síntomas del SARS, pero el tratar con pacientes infectados como Johnny Cheng le costó la vida. Carlo Urbani fue la primera persona en reconocer esta enfermedad. Le dio al mundo la primera descripción del SARS. En realidad, describió a la gente con padecimientos de fiebre, jaqueca. Y dolor después de tos seca. Y algunos de ellos empeoraban y seguían con lo que ahora conocemos como el síndrome respiratorio. Al final de cuentas, supongo que Carlo no sabía que se trataba de un nuevo virus, pero seguro sabía que era algo que jamás había visto o se había encontrado. Lo que hizo Carlo Urbani fue muy valiente. Él sabía que era algo desconocido y venía todos los días. Para mí, hacer eso cuando estás viendo que la gente empeora y algunos fallecen, eso es ser valiente. Fue un científico que se mantuvo día a día haciendo lo que tenía que hacer. Y claro, eso le costó la vida. Carlo Urbani, 4 personas de su equipo y el gran propagador de la enfermedad, Johnny Cheng, murieron en el estallido de la epidemia del SARS en Hanoi, pero no sin antes infectar a 63 personas en el hospital. Los rayos X de los pulmones de las primeras víctimas de SARS en Vietnam fueron alarmantes. En comparación con unos pulmones oscuros y saludables como estos, los pulmones de un paciente de SARS se observan blancos, llenos de líquido. Esa persona debió haber muerto. No sé quién era, pero debió haber muerto. Los investigadores están confundidos en el por qué algunas personas infectadas con el virus, las llamadas superpropagadoras del SARS, son más contagiosas que el resto de los que padecen el mal. Superpropagadoras es un nombre que se le dio a las personas que al parecer infectaron a mucha gente. Ahora, lo que no sabemos es qué pasaría si alguien se enferma de gravedad y tiene demasiados virus en los tejidos de su cuerpo y cada vez que tose, o si tiene diarrea o vomita, no sabemos si tiene tendencia a dispersar el mal a más gente. De regreso a Hong Kong, a principios de marzo, el SARS comenzó a propagarse en la ciudad por medio de otros huéspedes que ocuparon habitaciones en el piso 9 del Hotel Metropol y se contagiaron del mal. ...70 personas del hospital Prince of Wales fueron infectadas. Hong Kong cayó en pánico. Si los empleados de los hospitales no son seguros, entonces los hospitales no son seguros.
Para mí el riesgo de ir a casa y para mi familia el estar viviendo en Hong Kong es muy grande. Todos los empleados están involucrados. Todos los trabajadores del sector salud involucrados en esto deben tomar sus precauciones cuando van a casa. Duermen en habitaciones separadas, usan cubrebocas en la casa. No es muy agradable vivir de esta forma. Después, la enfermedad fue propagada por el personal médico del Hospital Prince of Wales al Hospital Pamela Youth, también situado en Hong Kong y en donde Kong Shi-Hung es asistente de enfermería. El 31 de marzo, algunos colegas mostraban síntomas del SARS y tuvimos que regresar a tomar unas placas y algunos exámenes de sangre. Después de los rayos X, se sospechaba que tenía neumonía, así que me internaron en el hospital. 7 trabajadores médicos fueron infectados en nuestra área. Empecemos en Hanoi, Vietnam. ¿Estás ahí? Hola, somos Aileen y Pascal de Vietnam. ¿Cómo están? Hola. Hola, reportándonos desde Hong Kong. Fue un reto científico de proporciones globales. El problema es encontrar el virus que causa el SARS rápidamente e identificarlo. A principios de abril, en el laboratorio, los científicos se abrieron paso. Este es un pequeño corte de tejidos del pulmón de un paciente con SARS. Cuando el patólogo John Nichols, del laboratorio, usó un microscopio electrónico para examinar el tejido, descubrió el tipo de virus exacto que causa el SARS. Hay un poco de líquido presente llenando la cavidad en el centro, lo que contiene demasiadas de esas partículas virales. También se encuentra en la superficie de la célula. Cuando estas partículas de virus se ampliaron 100.000 veces, se sorprendió el ver que el virus tuviera picos. Las puntas que están presentes en el virus lo hacen parte de la familia del coronavirus. Esto fue algo inesperado porque el coronavirus normal, ya lo platicará el virólogo, normalmente solo provoca un resfriado en los humanos. Por lo que el haber encontrado este virus que ha causado severos problemas en los pacientes era importante. Así es como se ve el coronavirus. Viene del latín corona, como las viejas coronas inglesas que tenían estas puntas. Lo supimos desde que experimentamos con sangre de gente saludable y de la que nadie tenía anticuerpos por la exposición previa a este virus. Sabíamos que este no era un virus que había estado circulando en los humanos anteriormente. Genéticamente sabíamos que era algo inusual y por lo tanto la conclusión más cercana fue que este virus era de algún animal que había brincado al humano. Creo que lo que ha pasado es que ahora tenemos un virus mutante que ha encontrado un lugar en donde no hay inmunidad y a la que no ha estado expuesto anteriormente. Y por ello tiene libre el campo de acción. Se puede reproducir y también puede pasar de una persona a otra. Así que ahora está probando lo muy efectivo que es. El laboratorio ha aislado al virus. La tarea a largo plazo será encontrar al animal portador para después producir una vacuna para el público. Pero lo más urgente es saber cómo el virus del SARS se propaga. Se cree que el profesor Liu propagó el virus cuando al toser, las partículas de saliva volaban por todo el aire. Pero cuando los 200 casos de SARS aparecieron en casi medianoche en una cuadra de Amoy Gardens, surgió una nueva posible forma de infectarse. Los habitantes fueron evacuados y puestos en cuarentena, mientras la cuadra completa era desinfectada. En un inicio, los científicos se preguntaban si el virus del SARS se había propagado en la cuadra por el contacto de los botones del elevador. Una vez que Amoy Gardens fue desinfectado, los habitantes regresaron después de una semana de aislamiento. Sí, un gran... El virus del SARS era mucho más flexible de lo que los científicos pensaron. Los habitantes regresaron después de una semana de aislamiento. Sí, un gran... El virus del SARS era mucho más flexible de lo que los científicos pensaron. Puede ser llevado en diferentes partes del cuerpo. Con el brote en Amoy Gardens se confirmaron los peores temores de los científicos. Ahora solo es cuestión de tiempo para que el SARS se propague por Norteamérica y Europa.
Con los modernos viajes por avión, el SARS se extiende por todo el mundo a una velocidad increíble. Antes de que el SARS brotara en Hong Kong, los viajeros iban y venían con normalidad. Otro huésped que durmió en el infame piso 9, como el profesor Liu y Cheng, fue la señora Sui Chu Kwan. Ella dejó el Hotel Metropole y se dirigió al aeropuerto para volar de regreso a su hogar en Canadá. Ella fue una más de las superpropagadoras. En un desafortunado viaje, ella se llevaría el mortal virus al otro lado del mundo. En el aeropuerto de Toronto se encontró con su hijo y lo abrazó, convirtiéndose en un abrazo mortal. Su salud se deterioró rápidamente y murió a los 10 días de haber llegado a Canadá. Su hijo fue ingresado al hospital Scarborough Grace y murió una semana después. El SARS, hasta donde sabemos, se transmite por un estrecho contacto, por lo que todos los casos que se han dado en Toronto son el resultado de esa importación de Hong Kong, o mejor dicho, de la mujer que se hospedó en el Hotel Metropole, quien infectó a su familia, a su vez al personal de salud y a otros pacientes, para después propagarse. Antes de que las autoridades de salud del mundo pudieran reaccionar, la enfermedad se propagó rápidamente. Los pacientes contaminados con el SARS fueron transferidos a otros hospitales de Toronto, incluyendo Monte Sinaí. Tuvimos que cerrar la unidad de cuidados intensivos y el departamento de emergencias porque tuvimos un caso de SARS en terapia intensiva que no fue reconocido y nos preocupó el riesgo que pudiéramos correr. Lo cerramos, pusimos a 80 personas en cuarentena y dentro de los siguientes 4 días ingresaron 4 trabajadores de la salud con esta enfermedad. Eso demuestra lo contagioso que es. Uno de esos trabajadores de salud era la enfermera Susan Sorrenti. Yo fui de las primeras enfermeras en contraer el SARS en Toronto. Yo ingresé al paciente el sábado por la noche. Se suponía que debía reportarme a trabajar el miércoles, pero me llamaron y me dijeron: sentimos mucho informarte, pero estuviste en contacto con un enfermo de SARS y ahora quedas bajo cuarentena. En menos de una semana después del contacto con el paciente del SARS, Susan comenzó con los síntomas. Me aislaron de todos casi inmediatamente después de haber ingresado al hospital. Estaba devastada de que mi familia también estuviera en cuarentena. Y eso significaba que no sabría en 10 días si se encontraban bien o mal. Psicológicamente no solo es increíblemente difícil para los pacientes el aislamiento, especialmente aquellos pacientes que les enferma estar aislados, que no pueden ver a sus familias, pero psicológicamente esto es aún más difícil con los trabajadores de la salud. Inicialmente te da fiebre, lo que me pasó a mí. La fiebre se transformó en escalofrío y la temperatura llegó a más de 39. Eso es peligroso. Estaba asustada. Esto es un repugnante y nuevo virus y debido a que es un virus que nunca antes habíamos visto, no está siguiendo ninguna regla de enfermedades infecciosas. Los analgésicos que me estaban medicando no estaban funcionando y aunado a la ansiedad que tenía, empeoraba todo. El antiviral que me estaban dando me provocaba unas náuseas espantosas, así que también vomitaba. Tenía otros síntomas gástricos, eran bastante desagradables. Tenía miedo de morir. Creí que iba a morir. Esto pone nerviosas a las personas que nunca han experimentado o tenido que luchar contra algo desconocido. Para hacer frente a este nuevo mundo, las autoridades de salud de la capital de Canadá, Ottawa, se pusieron en acción. Este es el control de operaciones de emergencia. Diariamente hay conferencias con expertos de Canadá.
Buenos días, soy Ron St. John. Uno de ellos es el Dr. Frank Plummer de Winnipeg. Supongo que mi punto es que habrá mucha gente nerviosa allá afuera haciendo preguntas. Como un caso de sospecha de SARS llegando de París, se avisa del protocolo de cuarentena. Hay un empleado en cuarentena y probablemente no esté dispuesto a hacerlo. Sí, es un avión 747 lleno. No estoy seguro de quién hará el trabajo, pero creo que tenemos que considerarlo. La Organización Mundial de la Salud emitió el estado de emergencia mundial. Entonces publicamos un boletín de viajero. Visitamos las provincias y los territorios para investigar. Inmediatamente fui a mi oficina a tratar de reunir datos de la enfermedad epidemiológica y qué tan dispersa estaba. Por consiguiente, podemos continuar modificando las acciones. Solo toma 2 días el que el virus viaje del sur de China hasta Canadá. Desde una pequeña área en la provincia de Guangdong, el SARS se ha propagado por todo el mundo y aún no se controla. Por el contrario, las estrictas acciones han prevenido su propagación por todo el país. Las diarias conferencias de prensa mantienen a los medios y al público al tanto de los lineamientos de seguridad, las reglas de cuarentena en casa y cómo protegerse de esta mortal enfermedad. Con más de 20 muertes, Toronto se encuentra en la mira de todos. Hoy queremos dar un claro mensaje. ¿Por qué aún estamos preocupados de que estamos en una muy crítica situación? Si alguien es aislado, debe permanecer aislado. Y esto es por 10 días. Esto quiere decir usar cubrebocas cuando estén con otras personas. Si alguien tiene alguno de los síntomas mostrados en el cartel de este lado, no debe salir a la calle, no debe ir a trabajar, ni debe ir a la iglesia, no debe ver amigos ni familiares este fin de semana. Con respecto al asunto de la cuarentena, existen leyes públicas de salud en Canadá que datan de años atrás y que imponen cuarentena. La cuarentena debe ser entendida como un mandato imponiendo el aislamiento de la persona. Así la enfermedad no podrá propagarse. La policía canadiense tiene el poder de detener a los viajeros que provengan del extranjero y de los que se crea sean portadores del SARS y de imponer cuarentena en su domicilio particular. Tenemos gente en Toronto que por alguna razón no cumplió con los requerimientos de permanecer aislados por su propia cuenta, por lo que se están tomando medidas bajo las leyes de Ontario. Las medidas más comunes en la ley de Ontario o la ley federal son para servir a aquella persona con un documento que indique que alguien debe ser detenido y, si es necesario, hacer uso de la fuerza pública. Controversialmente, el 23 de abril, la Organización Mundial de la Salud emitió un aviso en el que indicaba que nadie debía viajar a Toronto. ¿Podrá suceder lo mismo con otras ciudades del oeste? La naturaleza del SARS aún no ha sido comprendida. Por lo tanto, aunque Susan se haya repuesto, tiene que usar un cubrebocas y quedarse en casa en cuarentena por una semana. El trauma de haberse separado de su familia mientras se encontraba enferma ha sido difícil de superar. Estuve completamente aislada y la única forma de comunicarme con mi familia era por teléfono. El teléfono fue mi salvación, porque esa era la única forma de comunicarme con ellos. Estaba completamente aislada y me sentía mal. Si no hubiera podido hablar con ellos, tal vez habría caído en la más terrible depresión. ¿Cómo me sentí de haber salido del hospital? Respiré aire fresco, vi a mi esposo y comencé a llorar. ¿Cómo me sentí de haber salido del hospital? Respiré aire fresco, vi a mi esposo y comencé a llorar. Me sentí bien de haber salido de ahí. Pero mientras los canadienses están tratando de contener este virus mortal,
El resto del mundo se pregunta quién será el próximo. En China, en donde el SARS apareció por primera vez, una epidemia está fuera de control. Desde el brote inicial, en noviembre del 2002, el número de casos se ha mantenido como secreto de Estado, conocido solamente por funcionarios de alto rango. Un funcionario chino ha filtrado información secreta alertando al mundo del desastre oculto. Un doctor militar reveló que el número de casos de SARS reportados en hospitales del Estado han sido ocultados. La información la dio a conocer al mismo tiempo que la OMS visitara China. El problema es que los hospitales militares no reportan. Y creo que es un asunto que la OMS claramente, muy claramente recomienda sea cambiado. La buena noticia es que el gobierno por sí mismo está discutiendo el tema. El SARS y el secreto no se llevan. Ahora el gobierno chino ha sido forzado a revelar que el número de casos es 10 veces mayor al aceptado previamente. Claramente les hemos dicho, escuchen, existe una comunidad internacional y que en este momento no confía en sus cifras. Con casi 3.000 casos y más de 1.000 en Beijing, China se muestra como el país más golpeado. Creo que podría ayudar si las autoridades chinas fueran un poco más abiertas con los problemas que tienen al sur del país. Quizá con una advertencia. Una advertencia oportuna es la clave de este tipo de situaciones. Es posible que existan miles de casos en China que aún no han sido revelados. Y si ese es el caso, entonces el epicentro de la epidemia es China. Y de ahí es de donde proviene la epidemia. Y lo que estamos viendo son solo casos de gente que por desgracia entra en contacto con alguien y tiene que volar al otro lado del mundo. El SARS es quizá una infección establecida desde hace tiempo y probablemente pudo haber estado circulando en forma natural entre la vida salvaje o animales pequeños al sur de China. Es muy posible que alguna forma de enfermedad respiratoria parecida al SARS haya estado por ahí, pero el cambio en alguna actividad en la agricultura quizá fomentó y permitió el surgimiento de una variante. Es muy probable y muy factible que una variante mucho más virulenta se haya propagado en los asentamientos humanos más que cualquier otra infección en el pasado. Creo que con el crecimiento de la crianza en conjunto de gallinas, patos y también cerdos, se crea una tremenda mezcla de virus respiratorios. Históricamente, esta es la forma en la que se crean epidemias de enfermedades respiratorias. La influenza apareció al sur de China. Cuando los cerdos, gallinas y patos conviven muy de cerca con la gente, se crean las condiciones necesarias para que aparezcan virus de gripa mutantes desde estos animales que lo portan. Lo mismo pudo haber ocurrido con el virus del SARS. Estos nuevos virus se mueven de un lado a otro entre humanos y los diferentes tipos de animales, mutando con efectos devastadores. Una vez que nuestro sistema inmunológico extermina a un nuevo virus, emerge otro más devastador aún, del que no existe defensa. Se cree que alguna forma del virus del SARS pudo haber estado mutando por cientos de años. Existe un gran número de formas en las que uno puede ser contagiado por un virus de algún animal. Una de ellas es cuando es sacrificado. La infección puede llegar por medio de una pequeña cortada. También se pueden ingerir alimentos contaminados por heces de animales o con simples secreciones. Existen muchas formas. El SARS no es la primera infección letal que se origina en los animales. Los ejemplos más recientes de virus que se forman en diferentes especies podrían ser el VIH y la hepatitis B. Las dos provienen de los primates, de los monos y los chimpancés, cruzando la barrera de las especies. En los años 70 y los 80, el mundo fue testigo del surgimiento de un gran número de interesantes, exóticas, nuevas y muy renombradas infecciones como el ébola, la fiebre de Lassa, Legionnaire disease, Marburg disease y el resurgimiento del Lyme disease. Y de repente el juego cambió. La gente comenzó a hablar de que ya no habría un deterioro de los males infecciosos. No obstante, el resurgimiento de males infecciosos y el surgimiento de lo que le llamaron nuevos virus.
En Hong Kong y otras ciudades asiáticas, el SARS ha tenido otro efecto que no tiene que ver con el epidemiológico. Aquí estamos observando no solo una epidemia, sino dos. Hay una epidemia que involucra diferentes casos y muertes en un corto periodo. La otra epidemia es una epidemia de reacción, pánico, histeria y paranoia que amenaza con ser de mayor fuerza que la otra epidemia. Es así como se percibe el nivel del miedo, el nivel del pánico y la cantidad de gente sintiéndolo por la epidemia. Un 80% de la gente usa cubrebocas, considerando que solo se debería usar si estuvieran enfermos para prevenir la propagación. Asumo que el 80% de la población no está enferma. Esto quiere decir que una gran cantidad de gente lo está haciendo porque tiene miedo. Puedes observar gente conduciendo un auto con las ventanas cerradas y está usando un cubrebocas. Me imagino que tiene miedo de contagiarse por el radio. Como cada nueva víctima que contrae este mal, es reportada en el noticiero nocturno. El SARS se ha convertido en la primera enfermedad que es monitoreada en tiempo real en todo el mundo, intensificando el pánico económico. De repente el SARS nos golpeó. No hay una sola compañía en Hong Kong que no haya sido afectada. Y el problema es aún más grande porque la mayoría de las compañías en Hong Kong son micro y medianas empresas. Creo que en el próximo mes, un número de empresas sin precedente se declararán en bancarrota. No hay gente en los restaurantes. A donde quiera que vayas, desde el momento de aterrizar en Hong Kong, encontrarás todos los lugares vacíos, mientras que hace un mes no podías encontrar un solo asiento vacío. Llegas al hotel y tienen 7, 8 o 9% de ocupación, en lugares donde solían tener un 90% de ocupación. En Hong Kong hay 7 millones de personas. De los 7 millones, tenemos un poco menos de 2.000 personas infectadas. Entonces la probabilidad de ser infectado es muy baja. Pero eso no hace que la gente deje de tener pánico al respecto. Creo que lo único que hace el pánico es dañar la economía, y esto está afectando a todo el mundo. Doctores y científicos están tratando de reducir el pánico que se ha generado. Señalan el bajo porcentaje de contagio en comparación con otras enfermedades y la tasa de muerte relativamente baja, 6%. Si se observa el número de muertes asociadas con la neumonía en Hong Kong este último mes, comparado con el número de muertes asociadas con la neumonía el año pasado, es ligeramente más alto, pero no es 5 o 10 veces o 20 veces más alto. Así que creo que debemos mantener la proporción de la situación. Quiero decir, si esto nos va a recordar que habrá otro tipo de neumonía, es muy mala noticia, pero no es el fin del mundo. La influenza es mucho más contagiosa. El brote de una epidemia generalmente es explosivo. Te contagias con solo sentarte a un lado de alguien. Sabes que es explosiva. Comparado con esto, el virus que provoca el brote del SARS, como hemos visto hasta el momento, es mucho menos contagioso. Menciono esto porque muchos de los casos, si no es que la mayoría de los casos, se restringen a contagios entre familiares. Me refiero a que debe haber un contacto muy estrecho. En los casos de los hospitales y los hoteles, la gente también está en contacto muy estrecho. Esa es la forma en la que el virus muestra su bajo nivel de infección. Solo se propaga bajo circunstancias muy particulares. Su brote no es tan explosivo que nunca alcanzaría el grueso de la población. Pero los científicos y los doctores saben que podría pasar poco más de un año para que se desarrolle una vacuna. Hasta entonces, la única forma de detener la propagación es con un rápido diagnóstico seguido de una cuarentena. El SARS es solo un ejemplo de las infecciones emergentes y creo que habrá más de ellas. En un periodo de 10 años o más viviremos en el mundo un periodo de enfermedades infecciosas, debido en parte a la globalización e interconexión del mundo. También se deberá al hecho de que continuaremos modificando las condiciones del medio ambiente y con ello continuaremos entrometiéndonos en el sistema de defensa natural. Creo que en los próximos 10 años presenciaremos muchas otras infecciones. China, el país más grande de todo el mundo, está combatiendo el brote del SARS. Si un superpropagador como el profesor Liu llegara a la Gran Bretaña o a cualquier parte del mundo, ¿seríamos capaces de contener al SARS?
Intifada Radio, México.